las gracias primero que todo a Dios por permitirnos estar una vez más en este lugar, disponiendo nuestras vidas a llevar un mensaje, una palabra de parte de Dios a todas y cada una de las vidas que por la misericordia de Dios hoy nos van a estar viendo, o de pronto más adelante van a estar viendo nuestra enseñanza. Gloria al Señor. En el día de hoy vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Gloria al Señor. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor sea glorificándose a través de esta enseñanza. Es un párrafo, un versículo, pero de ese versículo vamos a ver el Señor que nos enseña. Amén. Poderosísimo Dios, entonces vamos a mirar la enseñanza bajo el título ¿dónde está aquel? Y aquí en el capítulo 7 del libro de Juan, nosotros vemos que el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén se disponía a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta era una fiesta que se celebraba con motivo del recordatorio de cómo en donde el pueblo de Israel en conmemoración extendía, armaban carpas celebrando o conmemorando o recordando cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Y durante unos días había allí esa fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y entonces los hermanos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, le decían que subiera a Jerusalén para que mostrara allí los milagros que hacía, para que la gente pudiera verlo, pero no con una actitud espiritual, sino más bien con una actitud de que el Señor Jesucristo se hiciera famoso a punta de las señales que ellos querían que hiciesen. Y vemos nosotros aquí como una vez que él sube allí a Jerusalén a esta fiesta de los tabernáculos, empieza una serie de comentarios y de murmuraciones y de conjeturas dentro de los que estaban allí alrededor de estas festividades en torno a la figura o en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se interesaban en saber en dónde estaba Jesús, hacia dónde iba, con quién hablaba, con quién se juntaba, y esto era algo normal, porque nuestro Señor Jesucristo impactó el mundo de esa época con sus palabras, con su sabiduría, con sus milagros. Él impactó a este mundo, gloria al Señor, y muchos se interesaban de diferentes maneras y con diferentes intenciones, como lo vemos en este pasaje. Unos lo buscaban porque lo conocían, gloria al Señor, porque conocían a Jesús. Otros lo buscaban para confrontar con él, con sus postulados, que eran contrarios a los postulados que ellos planteaban. Otros lo buscaban para buscar hacerle daño de manera hostil, como los judíos, que en muchas ocasiones trataron de apedrearlo y trataron de golpearlo. Y otros lo rechazaban, pues estaban confundidos con sus enseñanzas. Empezaban a hacer conjeturas acerca de dónde provenía Jesús, que provenía de Galilea. Ellos decían que de Galilea, ¿cómo iba a salir algo bueno de allí? De Galilea, gloria al Señor, como lo vamos a ver más adelante.
Y otros lo buscaban porque eran las autoridades, los alguaciles, y lo buscaban para arrestarlo. Entonces lo que hoy vamos a mirar a través de esta enseñanza, vamos a mirar y mostraremos que si nosotros nos interesamos en buscar a Cristo de la manera correcta, gloria al Señor, nos interesamos en buscar a Cristo de la manera correcta, Él nos será revelado como nuestro único y suficiente Salvador. Necesitamos interesarnos en Cristo, necesitamos necesitarnos en Cristo de una manera correcta, gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a tratar a través de esta enseñanza, de argumentar para dejar ese mensaje. Que si nosotros nos acercamos, que si nosotros nos interesamos por Cristo, por sus postulados, por su evangelio, de la manera correcta, Él nos va a ser revelado como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros hemos intentado resolver nuestros problemas, nuestra vida, la humanidad ha intentado resolver los problemas económicos, los problemas de la paz, los problemas de la medicina, pero sin ningún objetivo. Las personas han intentado resolver sus problemas emocionales, económicos, familiares, sentimentales, a su manera. Pero les ha sido difícil. Siempre no han sido capaces nunca de buscar una respuesta y no hay una persona que alejada de Dios pueda decir, yo soy feliz. De pronto podrá decir, yo tengo una vida entretenida, yo tengo una vida emocionante, yo tengo una vida de opulencia, pero nunca podrá decir, yo soy feliz, porque la felicidad solo la tendremos a través de encontrarle el sentido a la vida. Y ese sentido de la vida es aceptar que Dios nos creó y nos puso en este mundo con un propósito eterno, gloria al Señor, que nosotros estamos aquí de paso y que vamos hacia una eternidad en la cual nosotros escogemos cuál va a ser el destino eterno en el que vamos a habitar, si junto a Dios o junto allí en el lugar de tortura, de tormento, junto a Satanás, que el Señor lo reprenda. Esa es la gran verdad de la vida, gloria al Señor. Entonces, vamos a mirar lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos muestra para demostrar esto, que si buscamos a Cristo de la manera correcta, si nos interesamos por Él de la manera correcta, Él nos será revelado como nuestro único y suficiente Salvador. Lo primero que vamos a mirar, o el primer punto, son que aquí, en este capítulo, vemos que habían personas que de diferentes formas en que las personas se interesaban por Jesús. Las personas, unos se interesaban por unas cosas, otros se interesaban por otras. Vamos a mirar. Unas se interesaban por Cristo, por buscarlo, por saber con quién estaba, en dónde andaba, qué hacía. Lo hacían con odio, lo hacían con odio, deseando furiosamente destruir su causa, gloria al Señor. Y como ejemplo de eso, podemos ver nosotros a Herodes. Herodes odió, difamó, menospreció, humilló a nuestro Señor Jesucristo. Como Herodes también, los sacerdotes, los del Sanedrín, también odiaban a Cristo. Gloria al Señor. Y vamos a mirar en Lucas 23:11, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se burló de él, y vistiéndolo con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato.
Entonces aquí estamos viendo cómo el rey Herodes, ese rey que había colocado allí el imperio romano como un títere, como un instrumento de Roma para mantener allí el poder, el dominio sobre las tierras de Israel. Vemos cómo este hombre, si nosotros leemos el capítulo completo, si nosotros leemos la historia, vemos cómo este hombre sentía una curiosidad por Cristo, una curiosidad por conocerlo, una curiosidad por escucharlo hablar. Pero cuando estuvo Cristo allí al frente de él y no llenó las expectativas carnales, mundanas que tenía Herodes, sino que Cristo se presentó como un hombre humilde, sencillo, callado, que estaba plenamente seguro de que cuál era su propósito y cuál era su causa, que no era otra sino la de morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Al ver este hombre el comportamiento de Jesús, que no llenaba sus expectativas, como le digo, mundanas y pecaminosas, entonces lo despreció, lo menospreció, lo humilló, lo puso en ridículo y lo mandó nuevamente para donde Pilato. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo este hombre se interesaba en Cristo, pero se interesaba de una manera totalmente diferente. Gloria al Señor. Totalmente diferente. Porque es que hay muchas personas que se interesan en Cristo, pero se interesan con intenciones totalmente desenfocadas. Muchas personas se interesan en Cristo, pero para obtener de pronto un estatus social o un estatus religioso o simplemente para llenar una ritualidad, una religiosidad, pero no se interesan a Cristo como Cristo desea que nosotros nos interesemos. Gloria al Señor. Y también vemos que él lo despreció, amén. Y vemos que lo perseguían. Gloria al Señor, que muchos se interesaban en él, pero para perseguirlo, para perseguir su causa. Como lo vemos allí en la causa del Evangelio, la causa de los apóstoles de la iglesia que él estableció. Gloria al Señor, a través de los discípulos. Miramos allí en Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra: y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Amén. Entonces aquí vemos cómo hubieron personas que se interesaron, que buscaban a Cristo, pero con odio, pero con rechazo. Gloria al Señor. Con odio y con rechazo, con ganas de causar daño a la causa de Cristo. Gloria al Señor. Y miramos ahí, como lo decíamos también, en Mateo 26, gloria al Señor. En Mateo 26, gloria a Dios. Mateo 26, 64 al 66. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Amén. Dice ahí el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: este es reo de muerte. Amén. Entonces vemos aquí cómo Caifás, cuando el Señor le dijo, se le presentó como lo que él era, y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, gloria al Señor, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. O sea, le dijo, blasfemar, le dijo que era un injuriador, que era un calumniador, que era un difamador. Eso fue lo que le quiso decir cuando le dijo que había blasfemado, que Jesús era un charlatán, un difamador, un injuriador, un calumniador. Le quiso decir. Porque no escuchó lo que él quería. Porque es que así pasa cuando se habla la palabra de verdad. Gloria al Señor. Cuando se le habla a la gente que para venir a Cristo tenemos que venir arrepentido por nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, abandonar nuestra vida pasada y empezar a caminar ya no conforme a lo que nosotros pensamos y creemos, sino conforme a lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando se le dice a la gente que debe abandonar el pecado, cuando se le dice a la gente que debe abandonar la fornicación, que debe abandonar el adulterio, que debe abandonar el vicio, que debe abandonar la mentira, entonces en ese momento hay el rechazo, hay el argumento humano. Hay el argumento humano para rechazarlo. Y eso fue lo que hizo Caifás. Cuando el Señor le dijo lo que él era, él inmediatamente lo rechazó, porque ellos era solamente unas tradiciones humanas, tenían solamente un legalismo, una religiosidad que no conducía a ninguna parte. Como lo estamos viendo en estos días, que ya la autoridad suprema del catolicismo está planteando que la unión entre dos personas del mismo sexo se puede admitir esa unión, esa formalización legal. ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros? Gloria al Señor. Porque es que hay muchas personas que buscan a Cristo, que se interesan por Cristo, que se interesan por el Evangelio, pero no a la manera en que el Señor desea que nosotros nos interesemos, que nosotros lo busquemos, sino a la manera de ellos, gloria al Señor. A la manera de ellos. En muchas iglesias, gloria al Señor, se busca a Cristo, se interesan por Cristo, pero solamente para hablar de milagros, pero solamente para hablar de poder, solamente para hablar por ejemplo, plantean o hacen propaganda, gran noche de milagros y poder sobrenatural. Entonces, pero no se le habla a la gente la palabra de Dios. Muchos predicadores empiezan a gritar, a saltar y empiezan a sudar y empiezan yo declaro sanidad, cuando eso no es el verdadero evangelio de Cristo. Esos son añadiduras. Obvio, claro que sí, el Señor puede sanar. Claro que sí, el Señor puede prosperar. Claro que sí, el Señor puede traer sanidad. Pero Él lo que quiere, lo primero, lo que el Señor nos dice es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Nosotros debemos buscar primero que todo el reino de Dios, ser salvos, buscar que nuestra vida sea justificada. Esto quiere decir que nosotros plenamente y totalmente en nuestro ser estemos plenamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y nos arrecostemos en esa verdad, y que esa verdad produzca en mí una regeneración espiritual, que esa verdad de saber que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario produzca una regeneración espiritual, se produzca en mí el nuevo nacimiento, que yo ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la regeneración, y esa regeneración, ese nuevo nacimiento produce en nosotros una santificación, un apartarme para Cristo, un empezar a vivir una vida conforme a lo que Cristo, a lo que el Evangelio plantea. Y cuando esas tres cosas se dan, la justificación, la regeneración y la santificación, nosotros podemos decir que somos salvos. Pero mientras tanto no. Nosotros no somos salvos
porque en una iglesia nos motiven a aceptar a Cristo. Venga, pase aquí, haga una oración de fe y repita conmigo, Señor Jesús, hoy. Y usted repite esa oración en un momento emocional, pero no pasa nada. Pero no hay justificación, pero no hay regeneración, pero no hay santificación. La salvación está compuesta de la justificación, de la regeneración y de la santificación. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Ese es el evangelio de Cristo. Mientras tanto no lo hagamos, estamos trayendo una persona más a engrosar el número de participantes en una iglesia, pero no estamos trayendo las almas al convencimiento, al convencimiento y a la salvación. Gloria al Señor. Entonces, eso fue lo que pasó con Caifás. Amén. Y hoy en día también hay personas que se interesan en el cristianismo con odio. ¿Sí? Se interesan en el cristianismo con odio, como los religiosos extremistas, los musulmanes en los países árabes. Se interesan en buscar, en saber cómo exterminar, cómo acabar con la causa de Cristo. Gloria al Señor. En los países con el régimen comunista, en donde para ese pensamiento ideológico del comunismo no es tolerable, no es admitible el cristianismo. Y también hay muchos líderes políticos que aprueban leyes para restringir la libertad de culto, que aprueban leyes para restringir la libertad de cultos. Y eso también es interesarse, pero interesarse en buscar cómo acabar, cómo menoscabar la causa del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y otros lo buscaban con burla, negando su existencia y burlándose de los seguidores de Cristo. Lo buscaban así, con burla. Gloria al Señor. Negando la existencia. Amén. Y burlándose de los seguidores de Cristo. Miremos ahí en 2 de Pedro 3:4. Gloria al Señor. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Entonces se cuestionan, dicen, pero es que guerras siempre han habido, enfermedades siempre han habido, y ¿hace cuánto que están diciendo que Cristo viene y no pasa nada? Y no pasa nada. Pero lo que nosotros vemos es que fielmente se está cumpliendo cada una de las profecías, cada una de las palabras escritas en este sagrado libro se están cumpliendo. Así a nosotros, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así nosotros en nuestra mente diminuta no podamos discernir los propósitos eternos de Dios. Lo que sí podemos ver es que si nosotros nos interesamos en mirar, en estudiar la palabra, vemos cómo la palabra se está cumpliendo fielmente. Está cumpliéndose fielmente, gloria al Señor. Y estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos en donde el Señor, por su infinita misericordia, está manteniendo su mano para que nosotros tengamos la oportunidad de salvar nuestra alma, gloria al Señor. Entonces, miramos cómo muchos empiezan a decir, ¿cuánto hace que están viniendo, que están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? ¿Cuánto hace que están profetizando y diciendo lo que desde hace mucho tiempo se plantea, pero no pasa nada, todo sigue igual? Pero vemos que el Señor cumplirá su palabra, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los huesos y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra es viva y eficaz, gloria al Señor. La palabra es la verdad y la palabra se cumple fielmente, gloria al Señor. Miremos allí en Isaías, capítulo 5, versículo 19, gloria a Dios. Los cuales dicen, vengan ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y vengan
al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. A ver, muestren a ver dónde está todo lo que dicen de Dios. A ver, que se revele. Pero burlándose de las causas del Evangelio, de la palabra, gloria al Señor. Entonces, Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por costumbre. Miremoslo ahí en 2 de Pedro 3:9, gloria a Dios. 2 de Pedro 3:9. Dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es porque la palabra no se vaya a cumplir, no es porque Dios no esté cumpliendo lo establecido en la palabra, lo establecido en el plan divino de salvación. No, es por la misericordia de Dios. Es porque cada vez que una persona habla de Cristo, cada vez que una persona escucha a través de la televisión, de la radio, del teléfono, de las redes sociales, hablar del propósito, de la voluntad de Dios para con nosotros, es una oportunidad más que tiene de salvar su alma. Gloria al Señor, su vida. Gloria al Señor. Porque es que muchas veces la gente vive y muchas veces, y entre más días, la gente es mucho más insensible y sus corazones mucho más duros y mucho más indiferentes. Y hoy más que nunca la persona tiene excusa para no buscar de Dios. Muchos se excusan en que los pastores son vividores, en que los pastores solo piensan en hacer plata, en enriquecerse. Otros se excusan en otras diferentes cosas. Pero la palabra se está cumpliendo. Porque si entre 12 discípulos hubo un traidor, ¿cuántos traidores o cuántas cizañas no habrá en el pueblo de Dios? Pero eso no debe ser excusa para nosotros no buscar de Dios, no acercarnos a Dios, no interesarnos por las cosas de Dios de la manera en que Él lo estableció. Gloria al Señor. Entonces, es la misericordia de Dios la que nos mantiene, la que hoy le está permitiendo a usted una vez más escuchar ese mensaje de salvación, escuchar que el Señor tiene planes de salvación para con su vida, y que si usted está allí sentado escuchando, o que si usted estaba allí en el teléfono, en el celular, y de pronto se detuvo y empezó a escuchar esta enseñanza, es por la misericordia de Dios, es porque Dios quiere que usted sea salvo, que usted tenga una eternidad junto a Dios, gloria al Señor, y no de tortura, de tormento, gloria a Dios. Vamos a mirar entonces que también allí en Juan 7, 46 y 47, estamos mirando cómo unos se interesaban en Cristo, en preguntar dónde estaba, para burlarse de Él, para menos. Dice, los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, entonces estos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los guardias le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Gloria al Señor. Entonces mire, cuando ellos mandaron allí a los alguaciles, los mandaron a arrestar a Cristo, ellos lo escucharon hablar y vieron que era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre que irradiaba sabiduría, gloria al Señor, y no, lo arrestaron y fueron allí, y entonces ellos, los sacerdotes, empezaron a burlarse de él, y a decirle y a menospreciar la causa de Cristo, gloria al Señor. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes? O sea, porque hay muchas personas que creen, gloria al Señor,
que solamente los pensamientos filosóficos de los intelectuales, de los académicos, de los empresarios, eso es lo que vale. Pero es aquí un evangelio que nos muestra que un hombre, el Hijo de Dios, se descendió a la tierra, gloria al Señor, y nació allí en Belén, en un pesebre, no en el seno, gloria al Señor, allí de un palacio, no, sino en un pesebre, haciéndose humilde, gloria al Señor. ¿Cómo iban a creer ellos que de ahí, de este hombre, de este evangelio, iba a nacer el Salvador del mundo? Gloria al Señor. Entonces, no creyeron, lo menospreciaron, gloria al Señor. Lo menospreciaron. Y muchos menosprecian a la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Otros lo buscaban también con temor y tristeza, dudando de su presencia y de su poder. Como le pasaba a Job. Miramos allí en Job 23:8. Job, libro de Job, capítulo 23, versículo 8. Y si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Y si al occidente, no lo descubro. Y si él muestra su poder en el norte, no lo veo. Ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Amén. Job no podía encontrar a Dios, estaba atribulado, estaba distraído, estaba sumergido en medio allí de su crisis, de su problema, de su situación, que no le permitían ver a Dios. Y es que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos sumergimos tanto en este mundo, nos sumergimos tanto en los problemas, nos sumergimos tanto en el trabajo, nos sumergimos tanto en los negocios, nos sumergimos tanto en el mundo, que nos es difícil ver a Dios, que nos es difícil ver y contemplar que nosotros estamos aquí de paso, que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, que estamos llamados, todos estamos llamados a vivir aquí en este mundo de manera pasajera, que nuestro real destino es un destino eterno, y que de usted y que de mí depende dónde vamos a pasar la eternidad. Si en un lugar de paz, de armonía, de alegría, de gozo, o en un lugar de eterno tormento, de eterna tormento y sufrimiento, eternamente y para siempre. No hay límite, gloria al Señor, no hay límite. Por eso, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Juan capítulo 7, gloria al Señor. Capítulo 7, versículo 41 al 43, vamos a leer. 7, 41 al 43. Dice la palabra del Señor. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Gloria al Señor. Entonces vemos cómo estas personas interesadas en Cristo, interesadas allí en saber qué hacía, qué hablaba, pero lo hacían dudando, decían dudando y con ignorancia, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo se crió en Galilea, el Señor nació en Belén, como lo profetizaba la Escritura, como lo decía la Escritura. Nació en Belén, gloria al Señor. Nació en Belén. Y vemos cómo con ignorancia ellos decían, pero de Galilea puede salir algo bueno. De allá puede salir. ¿Por qué? Porque Galilea quedaba allí en el límite norte de Israel. Y entonces los galileos no eran para Jerusalén, que era la capital de Israel, en donde estaba el templo, en donde estaba la cúpula religiosa,
era la capital política, allí Galilea era menospreciada porque era el límite. Los galileos eran casi que considerados como que no eran israelitas, como que no eran judíos. Y por eso era el menosprecio, gloria al Señor. Y decían, de Galilea puede salir eso, puede salir el Mesías, gloria al Señor. No dice la Escritura que es de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, que ha de venir el Cristo. Pues sí, mire usted cómo muchas personas dudan. ¿Pero por qué? Porque no se dan el tiempo de leer la palabra, porque no se dan el tiempo de escudriñar la palabra. Hay muchos ateos que dicen que son ateos, pero ni siquiera se han dado la oportunidad. Yo estoy seguro que si se dan la oportunidad de leer, de escudriñar la palabra, van a cambiar de posición. Pero es muy fácil nosotros hablar ignorantemente, sin conocimiento. Pero cuando nosotros hablamos con conocimiento, yo estoy seguro que la misericordia de Dios nos va a revelar la palabra, gloria al Señor. Entonces, también habían otros que se acercaban con arrepentimiento, buscando humildemente hallarle para confesar sus pecados y confiar en Él como su Señor y adorarlo. Habían otros también que se acercaban interesados, reconociéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, gloria al Señor. Dice ahí en Job 23:3, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si supiera yo llegar donde Él habita. Job anhelaba encontrar la presencia de Dios, encontrar ese lugar donde Dios habitaba. Él lo anhelaba, él lo deseaba, gloria al Señor. Miramos nosotros un ejemplo allí en Lucas 7:36, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos aquí cómo esta mujer, que dice la palabra que tenía fama de pecadora, vino a Jesús sabiendo quién era Él, confiando en Él, sabiendo que Él era digno de adoración, digno de humillarse delante de Él. Pero vemos este religioso, fariseo, con toda la pompa religiosa, que tal vez era que los fariseos, ellos tenían en sus vestimentas
los rollos de la ley se los colocaban en sus vestimentas. Se suponía que debía conocer la ley. Se suponía que para ellos era mucho más fácil identificar al Señor Jesucristo por las promesas. Porque es que las promesas, las profecías que están establecidas en el Antiguo Testamento solamente se pudieron haber cumplido en Jesús. Todas las promesas, gloria al Señor. Empezando desde el Génesis, cuando decía que de la simiente de una mujer, de la semilla de una mujer. ¿Y cuál fue el único hombre sobre la tierra que nació de la simiente de una mujer? Todos nosotros nacemos de la simiente de un hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo nació de la simiente de una mujer, de la simiente de María, gloria al Señor. En eso nomás estaba cumplida la profecía y muchísimas más profecías que se cumplieron desde el Génesis hasta todo el Nuevo Testamento se pudieron cumplir solamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero este fariseo religioso no podía visualizar eso. Porque es que cuando nosotros buscamos a Cristo, cuando nosotros nos interesemos con Él, debemos interesarnos de manera, gloria al Señor, humillándonos, dejando todo nuestro conocimiento, dejando nuestro orgullo, dejando nuestra vanidad y humillándonos delante de Él, pidiéndole: Señor, revélame tu evangelio, tu palabra, revélame tu majestuosidad, tu grandeza. Gloria al Señor. Entonces, miramos cómo esta mujer sí llegó humillada delante del Señor. Si buscamos a Cristo con arrepentimiento y humildad, nuestra búsqueda debe estar enmarcada en nuestra humillación ante Él y nuestra adoración. Debemos adorarle, gloria al Señor. Adorar a Cristo permanentemente. Lo otro, el segundo punto es que el creyente debe saber que Dios está en el trono de su compasión cuando clamamos a Él en lo secreto. Nosotros como creyentes, gloria al Señor, aquella persona que se interese por el Señor debe saber que Él está en el secreto de la oración, en el secreto de la compasión cuando clamamos a Él. Lo miramos ahí en Mateo 7:7, gloria al Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. En otras palabras, el que no pide, no va a encontrar, porque la regla es pedir para poder hallar. Si nosotros pedimos, si nosotros nos damos un tiempo en medio de la dificultad, del problema, nos damos un tiempo para, en humillación, pedirle a Dios revelación, pedirle a Dios misericordia, la palabra dice que vamos a encontrar. Porque la palabra nos dice también: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si nosotros venimos delante de Dios, humillados, con sinceridad de corazón, Él no nos va a menospreciar, Él no nos va a echar afuera, gloria al Señor. Entonces nosotros debemos saber que el Señor está allí en el trono de su compasión, de su misericordia, cuando nosotros clamamos a Él. Y Mateo 18:19, gloria al Señor, dice la palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice: todo lo que nosotros pidamos, amén. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros debemos tener la seguridad que cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón contrito y humillado delante de Él, gloria al Señor, Él no nos va a rechazar, Él no nos va a echar fuera, gloria a Dios. Entonces, como vemos como ejemplo, está allí la mujer de Samuel,
vamos a mirarla en primero como un ejemplo de cuando nosotros venimos y le clamamos, Él nos responde. Primera de Samuel, capítulo 10, gloria al Señor. Versículo 10. Entonces, aquí para acortar el tiempo, no voy a leer todo toda la porción, pero lo que vemos aquí es que esta mujer, la mujer de Samuel, gloria al Señor, tenía un marido que se llamaba Alcana, amén. Ella se llamaba Ana, y este hombre tenía dos mujeres, gloria al Señor, y una de ellas tenía hijos, pero ella no tenía hijos, ella era estéril, no tenía hijos. Y en esa época la mujer que no tuviera hijos era una mujer que vivía humillada, menospreciada, aislada. La que contaba era la que daba hijos. Pero este hombre, Alcana, amaba a esta mujer. Y le tenía en una posición de alta estima. La tenía bien. Y dice que esta mujer fue allí al templo y oró, gloria al Señor. Oró y lloró a Jehová, dice, y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba, que era el sacerdote, gloria al Señor. Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Amén. Ella estaba allí orando, compungía, llorando, y Samuel, el sacerdote, la tuvo porque era una mujer ebria, gloria al Señor. Pero aquí lo que queremos destacar es que Dios escuchó la oración de esta mujer. Escuchó la oración de esta mujer y esta mujer tuvo un hijo, el cual se llama el profeta Samuel. Y el profeta Samuel vemos que estuvo en la vida del rey que fue el profeta que ungió los primeros reyes de Israel, como fue el rey Saúl y al rey David. Él estuvo durante los dos reinados, del rey Saúl y del rey David. Vemos cómo fue un gran profeta, gloria al Señor. Un profeta usado por Dios. Pero esto fue producto de la oración, del clamor, de la humillación de esta mujer que se atrevió a creerle a Dios y a clamar a Dios. Entonces esto lo que nos dice es que Dios responde las oraciones. Y muchos de nosotros somos el producto. Si nosotros estamos en Cristo, somos el producto porque hay personas que amaron nuestras almas, se interesaron por nuestras almas y clamaron por nosotros. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, gloria al Señor, de conocer y de caminar en las cosas de Cristo, precisamente por la oración de personas que aman las almas, gloria a Dios. Entonces, otra es que nosotros debemos saber que nosotros encontramos a Cristo en su palabra cuando la escudriñamos. Entonces lo primero es que nosotros encontramos a Cristo en la oración, en la búsqueda, en la intimidad. Pero también encontramos a Cristo en el estudio de la palabra. Miremos Juan 5:39, gloria al Señor. Juan 5:39. No es en hacer unos ritos religiosos. No es en el ir allí a un recinto a pararme, a sentarme, a arrodillarme. No, es con oración personal, directa hacia Dios, y es con estudio de la palabra de Dios. Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de las Escrituras, no es a través de lo que diga una persona que se para allá al frente. No, es a través de lo que diga la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que saber que encontramos a Dios en oración, que encontramos a Dios en el estudio de la palabra del Señor. Es esencial, gloria al Señor, para nosotros
conocer a Cristo, gloria a Dios. Saber conocer a Cristo, gloria al Señor. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Amén. No son los ritos religiosos. No es el seguir a una persona, porque es que hay muchas personas que se vuelven seguidores de un pastor, seguidores de un líder religioso, pero no seguidores de Cristo. Y hacen lo que el pastor diga. Y qué cosas tan terribles y tan tremendas las que se ven en estos días ahí por los diferentes medios de las redes sociales, YouTube y esas cosas, de lo que hacen algunos hombres que se han entronado como líderes religiosos y abusan de la ignorancia de las personas que lo siguen, gloria al Señor. Pero esas personas están siguiendo a ese hombre, no están siguiendo a Cristo, no están siguiendo el Evangelio de Cristo. Para seguir el Evangelio de Cristo, para saber dónde está Cristo, tenemos que orar y tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si no escudriñamos la palabra de Dios, entonces nosotros no somos verdaderos cristianos, no somos seguidores de Cristo, sino seguidores de una religión, de una congregación, de un ritualismo, gloria al Señor. Nadie podría decir, gloria al Señor, que por ejemplo admira al presidente Kennedy, pero si no estudia su biografía, si no estudia sus escritos, no puede decir que es seguidor. Entonces nosotros no podemos decir que somos seguidores de Cristo cuando no leemos la palabra del Señor. Y también el Señor está con nosotros, lo podemos encontrar allí en medio de la prueba. Amén. Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que saber que en medio de la aflicción, de la prueba, podemos encontrar al Señor. Y Él nos dice que la vamos a tener. Él nos dice, no es como se plantea, gloria al Señor, venga a Cristo y se recibirá sanidad, venga a Cristo y recibirá prosperidad. No, vamos a Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo, voy a estar con ustedes. Amén. Voy a estar con ustedes. Entonces, en medio de la prueba, gloria al Señor, nosotros podemos reconocer, podemos encontrar a Cristo. Amén. Él está cerca de nosotros y Él está con nosotros. Él está cerca de nosotros y Él está con nosotros. Salmo 119. 151. Lo voy a leer de manera rápida, gloria al Señor. 151 dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dios está cerca de nosotros cuando nosotros reconocemos y nos humillamos y lo buscamos. Amén. Debemos orar y clamar con sinceridad de corazón. Gloria al Señor como lo dice allí el Salmo 145, 18. Entonces, ya hemos visto, gloria al Señor, los dos puntos. El tercer punto es, hagamos la pregunta, ¿dónde está Cristo en nuestras vidas? ¿Dónde está Cristo en nuestras vidas? Gloria al Señor. Y una pregunta es, ¿está al final de la confianza? ¿Es la base de tu fidelidad, de tu felicidad? O sea, Él es la base de nuestra felicidad, es la base de nuestra realización personal. ¿Dónde está Cristo en nuestras vidas? ¿Él es nuestra base de nuestra felicidad? ¿O todavía nosotros tenemos a Cristo allí solamente como un medio religioso, pero no es el fundamento de nuestra felicidad, el fundamento de nuestra vida? Él debe ser el fundamento de nuestra vida, gloria al Señor. Como lo dice allí Filipenses 1:21, vamos a leerlo. Libro de Filipenses 1:21, gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que nosotros vivamos con esa fundamentación, con esa certeza, que Cristo sea para nosotros, que el vivir en Cristo sea la ganancia, gloria al Señor. Que vivir en Cristo sea el fundamento. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tenemos a Cristo como eso? ¿O es algo secundario?
Lo otro es que si Cristo está en el trono de nuestro corazón, si Cristo está en el trono de nuestro corazón, porque cuando nosotros estábamos en Cristo, quien estaba en el trono de nuestro corazón, en el trono que dirigía nuestra vida de manera desacertada, era nuestra voluntad, era nuestro yo, era nuestra carne, eran nuestros pensamientos pecaminosos, mundanos, llevándonos al fracaso, a la derrota. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que sentarlo a Él allí en el trono de nuestro corazón, para que Él sea el que dirija, para que Él sea el que mande, para que Él sea el que gobierne. Si Cristo todavía no dirige, no manda, no gobierna, nosotros no podemos decir que somos cristianos, mucho menos que somos salvos. Porque para que Cristo gobierne nuestra vida, nosotros tenemos que entregar nuestra vida totalmente a Él. Gloria al Señor. Entonces, está su presencia manifiesta en nuestro espíritu, en nuestras palabras y en nuestras acciones. O sea, con nuestra vida reflejamos que somos cristianos, seguidores de Cristo, que somos cristianos. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, lo estamos expresando. Amén. Entonces, ¿cómo? De tal manera que se produzca lo que dice allí en Hechos 1:8. Gloria al Señor. Dice, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mire, nosotros la presencia manifiesta de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida, de tal manera que nosotros recibamos ese poder y de tal manera que nosotros podamos ser testigos de Él, ser testigos de Cristo al llevar el mensaje, la palabra del Señor. Es esa la manera, gloria al Señor, en que el Señor quiere que nosotros le busquemos, en que el Señor quiere que nosotros nos interesemos en Él. Cristo está delante de ti al final de tu camino todos los días de tu vida. Amén. Está al final, o sea, es Cristo nuestro propósito al iniciar el día y al terminar el día, al iniciar un proyecto y al terminar ese proyecto. Como dice allí Romanos 8:39, gloria al Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que nosotros podamos decir que ni lo alto, ni lo profundo, gloria al Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Entonces hoy hemos mirado las diferentes formas en que las personas se acercan a Cristo y cómo nosotros podemos encontrar a Cristo en la oración, en el estudio de la palabra y hacer las preguntas si Cristo, cómo está Cristo en nuestra vida, gloria al Señor. Entonces hemos visto que las personas se interesan por Cristo por diferentes razones, pero el que nos enseñó la forma correcta de interesarnos en Él, con arrepentimiento, humillados delante de Él, en comunión continua y permanente, buscando a través del estudio juicioso y permanente de su palabra, confiando plenamente en Él sin importar las circunstancias, sabiendo que Él está en nosotros y dentro de nosotros. Si usted se interesa por Cristo de esta manera, en nosotros se produce la justificación, la regeneración y la santificación. Ese será nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros nos interesemos por Él. Entonces le queda aquí la tarea de que usted se ubique. ¿Cómo está usted interesándose por Cristo? ¿De qué manera se está interesando? ¿Con odio? ¿Con menosprecio? ¿Con indiferencia? ¿Lo está buscando a través de la oración, del estudio de la palabra? ¿A través de la comunión? Gloria al Señor. Vamos a orar para terminar, gloria al Señor. Poderosísimo Dios, te damos